Eh, Hace 8 días yo estaba hablando acerca de un tiempo en el que unos hombres levantaron una torre y Dios determina bajar y confunde las lenguas de todos los que estaban en aquel momento en la torre de Babel. Ahora, ¿por qué los traigo a Hechos capítulo 2? Y quiero que hagamos un análisis sobre estas dos experiencias para sacar mucho entendimiento de dos situaciones que se ven parecidas, pero que tienen unos detalles muy especiales a la hora de meditar en ellos. Entonces, había leído Hechos capítulo 2, donde los galileos, los seguidores de Jesucristo, estaban todos reunidos en una casa y de repente viene un estruendo impresionante y sobre la casa viene la presencia de Dios de una manera sobrenatural y sobre cada uno de los que estaban en la casa vinieron lenguas como de fuego, dice en la Biblia, y cada uno empezó a hablar en un idioma completamente distinto dentro de una misma casa. Todos los galileos empezaron a hablar lenguas completamente diferentes y en el entorno de esta casa habían personas de otras lenguas, de otras culturas, de África, de Egipto, de diferentes lugares en el entorno de Mesopotamia. Y resulta de que ellos escuchaban que los discípulos, que los seguidores de Jesús estaban hablando todos en lenguas diferentes. Y se generó un ambiente en el que se maravillaban, estaban sorprendidos, había como una confusión, pero en medio de esa confusión que la gente veía en esa casa donde escuchaban hablar todo tipo de idiomas, surge algo, y es que en medio de ese momento tan sobrenatural, todos empezaron a escuchar que hablaban el mensaje de Jesús en diferentes idiomas. Ahora, y aquí quiero que me preste mucha atención. Entonces, en la torre de Babel, Dios descendió en la torre de Babel y los confundió a todos porque todos hablaban un idioma. Escuche bien, en Babel todos hablaban un idioma. Y cuando Dios los confunde, hablan diferentes idiomas, pero no se podían entender ninguno de los que estaban en el tiempo de la Torre de Babel. No se podían entender porque todos hablaban un idioma y generó una confusión Dios en ellos por cuanto querían en su soberbia y en su altivez, querían ser un imperio en el que Dios no era parte de ese estilo de vida y de ese imperio que estaban construyendo. En el tiempo de Pentecostés, todos hablaban un mismo idioma, pero todos estaban unidos en una fe, en una comunión con Dios. Y cuando Dios desciende en Pentecostés, lo que genera es que todos hablaban un idioma y luego empiezan a hablar en diferentes idiomas, pero esos diferentes idiomas que empiezan a hablar los que están en la casa del Pentecostés empezaron a transmitir un mensaje que la gente que estaba afuera empezó a entender. O sea, Pentecostés genera una experiencia donde las lenguas se vuelven diversas, pero tienen un mismo propósito, tienen un mismo sentido. La diversidad de lenguas en el tiempo de Pentecostés genera una unidad y una interpretación tan especial que incluso después de Pentecostés se convirtieron al cristianismo, muchísimas personas se convirtieron al cristianismo en el momento en el que Dios genera que ellos hablen lenguas completamente diferentes. Ahora, ¿a dónde voy? Quiero ir al pensamiento que la soberanía de Dios es uno de los atributos que podemos analizar haciendo la comparación de estas dos historias. Vuelvo y repito, en una historia Dios los confunde para que no se entiendan, para que se confundan de tal manera que no puedan continuar en esa unidad que querían cumplir un propósito en el que Dios no era partícipe o donde Dios no iba a ser glorificado. Y esa unidad Dios la desbarata en Babel. Pero en Pentecostés Dios hace que la unidad crezca en una diversidad y esa diversidad de lenguas no hace que los seguidores de Jesucristo se confundan, sino que al contrario genera que los seguidores de Jesucristo
empiecen a cumplir el propósito de la diversidad. Y aquí hago un paréntesis para hablar de cosas que me parecen súper importantes y quiero que me preste atención. Dios ama la unidad y Dios ama que podamos unirnos. Pero cuando los seres humanos se unen y Dios no hace parte de esa unidad, de esos propósitos, entonces Dios como soberano puede venir a intervenir en esa humanidad que se está uniendo en su maldad para cumplir propósitos pesados, complejos y que sencillamente no glorifican el nombre de Dios. En Pentecostés, Dios hace que la unidad genere una diversidad de lenguas y que esa diversidad de lenguas cumpla los propósitos de Dios llegar a las personas que quiere llegar. Y ahí, en estas comparaciones, en dos situaciones donde hay algo similar, y es que las lenguas o los idiomas generan una diversidad que empieza a llenar a Dios el corazón de herramientas, porque cada persona, cada idioma termina convirtiéndose en parte de esos propósitos que Dios quiere llevar a cabo en todas partes del mundo. Los deseos de Dios es que nosotros como cristianos podamos expandirnos o que podamos estar en cualquier parte del mundo y que nosotros podamos cumplir propósitos que glorifiquen su nombre. Cuando nosotros nos unimos, no podemos olvidar que en la unidad de Dios puede haber diferencias. Debe haber diferencias. O sea, hay algo que yo he aprendido a través de los últimos tiempos y quiero tomar como ejemplo los matrimonios, ¿verdad? A veces las personas quisieran buscar a una persona tan igual como usted o tan igual como yo para pensar que en esa igualdad de personalidad va a generarse mucho entendimiento. Pero resulta de que cuando yo me pongo a mirar los matrimonios, en los matrimonios hay muchas diferencias, empezando por el hecho de que un hombre y una mujer que son diferentes, que aunque tenemos una misma naturaleza humana, somos muy diferentes, incluso en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de comportarnos hay enormes diferencias. Pero mire lo lindo cuando nosotros somos incluso llenos del Espíritu Santo, porque hay un detalle importante. Dice que ellos son llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted busca en Gálatas el significado de ser lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo tiene amor, tiene dominio propio, tiene templanza, tiene gozo. Una persona cuando está llena del Espíritu Santo tiene una capacidad, una inteligencia emocional, tiene una sabiduría, tiene una plenitud muy poderosa en todo lo que el Espíritu Santo empieza a producir como fruto. Por eso también la Biblia dice, por los frutos usted conocerá a los que son verdaderamente cristianos y por el fruto o por el resultado usted va a conocer los que no son realmente cristianos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, miren algo lindo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, una de las cosas a las que nos va a llevar el Espíritu Santo es a tener una capacidad de unirnos y hallar acuerdos aún en medio de las diferencias que usted pueda tener con las personas. Las diferencias no van a desaparecer. Es más, algunas personas creen que vamos a estar en el cielo tan uniformados o tan iguales que no vamos a tener esa capacidad de reconocer las diferencias que nosotros podemos identificar en la personalidad o en la esencia de cada persona o de cada ser humano. En el cielo van a permanecer las diferencias. Incluso hay un texto en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, hay una parte donde dice que toda lengua de cada país y de cada nación en su lenguaje, en su idioma, va a glorificar y va a alabar el nombre de Dios. Entonces a lo que voy es, Dios ama las diferencias y Él quiere que las diferencias permanezcan en unidad, llenos del Espíritu Santo. Ahora, el mundo de hoy, el sistema está buscando o quisiera unirnos con las diferencias. Es más, hoy es muy tendencia a hablar de la diversidad. Es un pensamiento que se escucha todo el tiempo. La inclusión, la diversidad,
y está acompañado de un sentimiento que quisiera unir a los seres humanos. Y eso suena muy bonito. El discurso es muy bonito, pensar en que nos mantengamos unidos y en el que respetemos la diferencia. Eso suena muy bonito. Pero aquí es donde yo quiero que prestemos mucha atención hacia dónde se va a encaminar el mundo. El mundo se va a encaminar a querer tener una vida parecida a lo que Dios dice, pero no conforme a lo que Dios dice. Y aquí quiero que me presten mucha atención. ¿Por qué? Porque el mundo se está encaminando a querer todos ser uno y respetar las diferencias, pero entre comillas, en ese respetar las diferencias hay un sentimiento muy permisivo, muy libertino, donde en esas diferencias entonces hay un pensamiento de usted puede hacer lo que se le dé la gana, yo puedo hacer lo que se me da la gana, usted no se meta con lo que yo pienso, yo no me meto con lo que usted piensa, usted no opine de lo que yo hago, yo no opino de lo que usted haga. En otras palabras, haga lo que usted quiera, siempre y cuando usted no se meta conmigo, y eso suena muy bonito, pero eso es muy peligroso. O pensamientos como este, yo no te juzgo, tú no me juzgas, no nos juzguemos, amémonos y todos cabemos en el mismo paquete. Eso suena muy lindo y ese discurso que el mundo vende, incluso es vergonzoso que muchos cristianos que les falta sabiduría, que les falta discernimiento, que les falta profundidad de la Biblia, que les falta doctrina, caigan en estos cuentos, porque son cuentos, pensar que nos podemos unir y dejar a un lado a Dios y dejar a un lado la doctrina y dejar a un lado la palabra, nos va a llevar muy lejos. ¿Y sabe a dónde nos va a llevar el unirnos y dejar a Dios a un lado? Por más intelectuales y por más lenguas que podamos hablar, nos va a llevar a terminar como la Torre de Babel, reducidos a nada. Ahora, los Galileos de Pentecostés, los Galileos eran personas que incluso la gente decía, esos Galileos no son tan educados, no son tan leídos, no son tan intelectuales, ¿qué cosa buena puede salir de los Galileos? Pero resulta de que Dios cogió lo menospreciado, lo vil de Galilea, y los llevó a cumplir el sueño de Dios. Entonces, el sueño de Dios sí es que estemos unidos. El sueño de Dios es que todos en nuestra diversidad y en nuestras diferencias de carácter, de culturas, ¿verdad? Porque dentro del pueblo de Dios hay estadounidenses, hay alemanes, hay una diversidad. En el pueblo de Dios hay una diversidad de culturas y de lenguas, pero paréntesis, hay que aprender a entender los temas culturales, la diversidad de nuestras lenguas, nuestra personalidad, nuestro carácter. Eso hace parte de las diferencias, pero la doctrina, la palabra, los mandamientos y lo que Dios nos ha establecido, eso no puede cambiar. Y eso nos debe llevar a una condición de unirnos como pueblo. La doctrina, la palabra, la enseñanza no puede cambiar, no puede ser negociada, no puede ser manipulada. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser personas que llenas del Espíritu Santo, aún con diferencias de caracteres, aún con costumbres distintas, debemos a través de este libro hallar acuerdos. Los acuerdos se deben establecer es a través de lo que Dios dice, no lo que mi cultura dice, no lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que me parece, no lo que humanamente nos va a unir, porque cuando humanamente y dejamos a un lado la palabra y pensamos que humanamente nos podemos unir, no nos va a llevar a un futuro conforme los sueños y los propósitos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío empieza incluso en casa. El desafío empieza en casa. Cuando yo siendo cristiano, mi mamá siendo cristiana, mi papá siendo cristiano, mi hermano siendo cristiano,
tenemos un carácter diferente, tenemos un temperamento distinto, tenemos costumbres distintas, tenemos una personalidad distinta, pero necesitamos hallar acuerdos. Y esos acuerdos se van a volver mucho más fáciles si estamos llenos, repito, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay personas que dicen ser cristianas, pero no están llenas del Espíritu Santo. Están llenas de envidia, están llenas de cualquier tipo de sentimiento que contamina el ambiente de la casa, que daña profundamente aquel con el que usted está viviendo. Por eso el apóstol Pablo constantemente le decía a la iglesia de Corinto, revísesen si de verdad el Espíritu Santo está en ustedes. Porque hay muchas personas que dicen ser cristianas o dicen ser creyentes, pero no están llenas del Espíritu Santo. Están llenas de odio, de rabia, de envidia, de lujuria. Están llenos de desorden. No hay dominio propio, no hay control, no hay paciencia, no hay gozo, no hay amor. Entonces, lo que va a acontecer ahí es una guerra interminable. ¿Por qué los seres humanos cuando muchas veces buscan la paz no la logran? Porque es una paz humana en la que Dios no está de por medio, donde no hay palabra, donde solamente hay paloma y donde hay palomas y pañuelos blancos. La paz no se hace con palomas y con pañuelos blancos. La paz no se hace con buenas intenciones y con discursos emotivos que estimulan las emociones de las almas vacías, que no tienen doctrina y que no tienen a Cristo en el corazón. La paz surge cuando usted en la conciencia entra en un verdadero arrepentimiento. La unidad surge cuando usted y yo tenemos unos principios y unas raíces profundas y un temor a Dios enorme. Ahí hay unidad. Aún en medio de que usted sea un colérico o un flemático o un melancólico, aún en medio de su temperamento, cuando nos une la fe, cuando nos une la palabra, entonces vamos verdaderamente a cumplir los propósitos de Dios. El pueblo de Dios y los primeros cristianos que estaban en una casa, porque ni siquiera estaban en un templo, no estaban encerrados en una iglesia porque en aquel momento no tenían construida una iglesia como cristianos. Estaban reunidos en una casa porque el cristianismo empieza en medio de una persecución y hasta el tiempo de hoy el cristianismo siempre ha sido un grupo de personas que no nos ha tocado fácil. Al cristiano siempre le ha tocado difícil, siempre le ha tocado persecución, porque eso que se llama fácil no hace parte de nada de lo que tiene que ver con la vida de un verdadero cristiano. Ojo con ese evangelio y con ese mensaje que te va encaminando a lo que se ve fácil, porque la vida cristiana no es fácil. Es más, el mensaje de Dios es duro. Y la Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz, que debemos negarnos a nosotros mismos y que debemos olvidarnos de nuestra propia vida y que debemos entrar en una condición donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es un lenguaje, esa es una mentalidad, ese es el pensamiento de la palabra que debería de unirnos a nosotros en el día a día. Entonces, quiero terminar con esto. Dios es soberano y hay momentos donde aquello que se está uniendo lo desbarata y donde une lo que quiere llevar a cabo para cumplir sus propósitos. Dios tiene el poder de hacer que usted hable la lengua que Él quiera que usted hable para que usted vaya y cumpla sus propósitos, ¿verdad? Cuando la gente se capacita o quiere aprender otro idioma, qué rico que cuando alguien aprenda otro idioma pueda a través de ese otro idioma cumplir los propósitos de Dios. Pero muchas veces cuando usted aprende otro idioma, ¿por qué lo aprende? ¿Y para qué lo aprende? Y muchas veces sabe para qué lo aprende. Para usted ser una persona que tiene un estatus humanamente más elevado. Pero usted aprendió otro idioma para cumplir propósitos de Dios, para evangelizar, para ganar almas, o para tener un estatus más alto o una nacionalidad más elevada que en algún momento podría caer como la Torre de Babel. Qué rico cuando nosotros aprendemos en la vida, no solamente a capacitarnos y a ser mejores,
por nuestros intereses terrenales y humanos. Qué rico cuando nosotros aprendemos a mirar pasajes como estos, gente de Galilea, gente no tan intelectual, no tan leída, no tan reconocida, que Dios los tomó y los llevó a hablar en otros idiomas sin ninguna capacitación terrenal y los llevó a cumplir los propósitos de Dios, que otras personas conozcan de Cristo. Qué rico que si usted habla inglés, que si usted habla otro idioma, qué rico que en otro idioma usted pudiera cumplir los propósitos que glorifican a Dios y que generen que se unan y que se puedan unir personas con el mismo sentido. Que Dios sea glorificado. Termino con esto. Dios es soberano. Y vuelvo y repito, a veces lo que se une lo desbarata. A veces lo que está desbaratado lo une. Los que se están elevando muy alto hacia la torre hace que se desbaraten y los que están abajo hace que sean exaltados. Como dice, el que se exalta, Dios lo quebranta. El que se humilla, Dios lo levanta. Ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia muchas veces, casi siempre, está en contra de todo lo que el sistema y el mundo hace, piensa, dice y vive. La Biblia es completamente contradictoria a todo lo que el mundo en su mayoría de veces quiere implementar, hacer y desarrollar. Por eso es demasiado importante que la Biblia sea parte de nuestra mente para enfrentarnos a un mundo difícil, complejo y que cada día se va a volver más complejo y donde se va a perder muchas veces esa capacidad de interpretar para muchas personas qué es bueno, qué es malo, porque el mundo está entrando en unas cosas donde muchas veces, escuche, políticos y el mundo en general muchas veces va a usar la Biblia o va a usar cosas de la palabra y las va a distorsionar y a manipular para que la gente crea que son de Dios cuando no son de Dios. Entonces hay que llenarnos con mucha profundidad de la sana doctrina, que el Espíritu Santo constantemente nutra nuestra mente para estar muy atento a lo que el mundo y a lo que el sistema quiere implementar en la mente de las personas en la vida diaria. Estos dos versos resaltan que Dios es soberano y hace como quiere, cuando quiere, donde quiere. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este hermoso tiempo. Pido de manera muy especial que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. Pido por tiempos en los que seamos más fuertes y que podamos unirnos en palabra, en doctrina, en el fundamento que es tu palabra, y que podamos en medio de la diversidad de caracteres, de personalidades, de temperamentos, que podamos crecer en una inmensa capacidad de hallar acuerdos. Pero los acuerdos son conforme lo que la palabra de Dios nos indica y nos encamina. Y ayúdanos, Dios de los cielos, a cumplir tus propósitos donde quiera que tú nos lleves y donde quiera que Dios permita que podamos estar, que seamos personas conscientes de qué quiere Dios conmigo en el lugar, lengua o país donde me tiene. ¿Qué quiere Dios conmigo? Más allá de lo que yo quiero buscar humanamente, ¿qué quiere Dios conmigo para que su nombre sea glorificado en Cristo Jesús? Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande y perdona ahí por el primer momento en el que se nos cayó la transmisión, pero es parte de este sistema. Un abrazo para todos. Bendiciones.